Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD, como siempre, con el entusiasmo que nos caracteriza para darle inicio a esta jornada laboral, hacer contacto con ustedes a través de los receptores domésticos y comentarles las informaciones más importantes, los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por su sintonía y muy buenos días, jóvenes. Buenos días, Ana Mercy, buenos días, Julio. Buenos días a la audiencia que nos sigue a través de la señal de Telecentro, Canal 13 y a través también de la señal de Telemicro Internacional más adelante en el extranjero. Gracias sinceras por su sintonía, que habrá mucho contenido hoy. Julio Vargas. Cristian Cabrera, buen día también a Ana Mercy, también en extensión al público de Despierta RD. Nosotros contentísimos de poder iniciar nuestra jornada acompañándoles a ustedes a iniciar su día de la manera más actualizada posible, como siempre decimos aquí en Despierta RD. ¿Ustedes ya se pusieron al día? ¿Con qué? Con los sueños atrasados de todo este trabajo. A mí todavía me deben horas. A mí todavía me deben horas. Si tú supieras que ayer me acosté relativamente temprano, o comparativamente temprano, y medio hoy estoy más alineado. Porque ya desde ayer... Pero fue una horita más que yo dormí. Sí, pero déjame decirte, desde ayer el horario puede ser que para nosotros haya cambiado, pero como quiera. Pero tú, oye, fue una hora más que dormí, no llegué a las 8 horas como quiera. Tú sabes que a las 9 y pico de la noche yo estaba acá en la redacción y yo sentía que me faltaba algo, que yo no me podía ir. Ah, se te quedó pegado el horario. Yo sentía que había algo que todavía había que resolver y que yo no me podía ir todavía. Es que a veces cuando la rutina laboral es tan extensa, tú te quedas en ese ciclo. Sin embargo, yo me imagino que así como nosotros tenemos horas de sueños que nos faltan, que están pendientes, la población ha comenzado a bajar todo ese movimiento político que genera, que genera unas elecciones y luego una victoria, como ha pasado en el Partido Revolucionario Moderno. Quiero de verdad, ayer vi a mucha gente en las diferentes provincias y municipios celebrando, llevarle desde aquí nuestro abrazo a toda esa gente que ahora entra al ruedo político con una responsabilidad y un rol protagónico que los va a llevar al ojo de la población, esperando resultados a las promesas hechas en campaña. Pero más que eso, yo creo que ya a partir de hoy los líderes políticos deben pensar en la salud del pueblo dominicano. Cada vez que usted siente, comenta y habla y hay más personas contagiadas con el COVID-19 o la COVID-19, como se le quiera llamar, es el momento de reflexión. ¿Y por qué digo esto? Porque, señores, cuando entramos en el momento de la celebración, tanto el domingo al final ya de la noche, como en el día de ayer, nos estamos olvidando del contacto físico, ese distanciamiento físico, exacto, y ese distanciamiento que debe haber entre una persona u otra. Y esto quizás puede llevarnos a que suene la alarma de que debemos volver hacia atrás. Y a mí no me gustaría que ningún gobierno, como es el caso de el que iniciará el PRM el 16 de agosto y que lleva sobre sus hombros una carga con mucha responsabilidad y muy pesada, porque ni siquiera sabe lo que va a encontrar, que tenga que volver hacia atrás, o tengamos como sociedad que volver hacia atrás por la pandemia. Porque para nadie es un secreto lo que hemos comenzado ya a palpar y a ver a nivel económico. Imagínese usted lo duro que sería el inicio de un gobierno en medio de un confinamiento, porque tengamos que volver a los inicios de cuando tuvimos que cerrar a la República Dominicana. Indudablemente iniciar de esa forma un gobierno del PRM, un nuevo gobierno, no solamente en términos prácticos, sino también, como quien dice, en términos teóricos, porque además de ser un nuevo presidente, también es un nuevo partido, es decir, no venimos de la misma línea de un partido que tenía 16 años. Con que no sabe qué va a encontrar. Exactamente, pero empezar un gobierno de esa manera traería cierto nivel de impopularidad, porque tú vas a empezar un gobierno teniendo que restringir a la población
teniendo incluso que cuando viene a ver que poner otro estado de emergencia en una población que acaba de salir de un confinamiento que tiene una resaca encima, por así decirlo, y te va a hacer impopular. Mucha gente no va a estar de acuerdo con eso, pero incluso nosotros lo decíamos aquí ayer en la mañana. Los casos de COVID-19 que se contagiaron en el día de las elecciones no se van a ver hoy. No se van a ver hoy, se ni van mañana. a ver dentro de 2 semanas y esa misma posición fijó no solamente el Colegio Médico Dominicano en la persona de su presidente, Waldo Ariel Suero, sino también varios infectólogos y virólogos reconocidos de acá del país. ¿Qué tiene Luis Abinader de diferente a los demás políticos ahora mismo? Que el COVID llegó hasta su casa. Exactamente. Y que él, su esposa y dos de sus hijas que tuvieron la enfermedad tienen la experiencia y el que vio a Luis Abinader antes del COVID y después del COVID, en el último meeting donde estuvo, en la última concentración para cerrar la campaña y donde también estuvo David Collado, pudo haber advertido la baja de peso que él tuvo, fuera de todo el ajetreo de la campaña política que también me imagino que lleva a mucha gente a ese estilo de vida. Entonces, o a esa apariencia física. Entonces, si nosotros ya tenemos esa experiencia, si ya lo hemos visto con ya el presidente electo de la República Dominicana que vivió la enfermedad, nos corresponde a nosotros, como se ha dicho desde el inicio de esta pandemia, cuidarnos, pero también le corresponde a nuestra alta esfera a nivel de elección política, y no voy a decir al liderazgo político, porque hay una parte del liderazgo político que se siente tan derrotada que usted no ha sabido jamás de ella. Es más, hay gente que yo me pregunto a dónde cayeron. Parece que no se ría, pues dígame, usted que cubre una redacción, ¿usted ha sentido a cierta gente? No, es verdad. Es cierto. Tú sientes como, tú has visto los muñequitos cuando éramos chiquitos, que siempre había como que le daban a un muñequito y se iba lejos, una patada, así tú sientes. Eso es lo mejor. Sí, pero tú sabes que sería también lo mejor, que mucha gente humildemente acepte su derrota y felicite al que ganó, pero aceptar la derrota con la humildad de saber que tuvo culpa. Bueno, pero yo creo que lo han hecho. Bueno, lo decíamos ayer, unos han felicitado y otros han reconocido que no es lo mismo. Que no es lo mismo, y otros se han guardado en su casa. Independientemente de cualquiera de las dos, yo creo que es válida, y más cuando tú vienes, cuando es sobre todo un partido y un candidato que no lo hizo en el pasado. Pero entonces, es un buen punto. Y si tú te tiras de un puente, yo me tengo que tirar porque tú te tiraste. Si tú reconoces, si tú tienes la calidad moral de reconocerlo, no de felicitarlo, de reconocer el triunfo del otro, sobre todo a esa persona que no lo hizo en el pasado, más rápido la reconozco. Pues con más razón entonces tú le estás dando una galleta sin mano. Por eso ya lo hicieron. O sea, sí, pero yo no me estoy refiriendo a ese líder. Y desaparecieron del escenario y le dejaron precisamente el escenario a aquellos que... Esa parte yo la veo buena y válida, dejar el escenario a quien es el protagonista. Pero yo no me estoy refiriendo al liderazgo común de Luis, a los colegas de inmediato de Luis Abinader. Yo no me estoy refiriendo al candidato Leonel Fernández o Gonzalo Castillo. ¿Usted se está refiriendo a una Margarita Cedeño de Fernández, por ejemplo? Yo me estoy refiriendo a una serie de funcionarios o de incumbentes protagónicos del gobierno. Un ministro Montalvo, un ministro Peralta. Peralta, un Montalvo, los mismos líderes de los... Dije... no, yo estoy poniendo ejemplo. No, también yo dije incumbente, es que me turbé cuando me mencionaste el nombre. Martínez es un dirigente del partido. Está bien, pero también es un incumbente. Claro. Y hay otros que son funcionarios. Claro. Entonces, todo ese tipo de gente también puede humildemente, como dijo Cristian, a mí no me reconocieron o al gobierno de nosotros no nos reconocieron. Pues mira, sí, te reconozco, pero es ese liderazgo que también debe velar por su gente y pedirle directamente que oye, es el momento de cuidarnos, porque Luis Abinader necesita una ciudad o una población estable y sana, porque si no, esa misma clase que votó para llevarlo al poder, que no solamente fue la de su partido, por eso en su discurso reconocí cuando él dijo que debe gobernar para todos, porque no solamente fue la de su partido que votó por él, es esa misma clase que a los 100 días va a comenzar a pasarle factura. No, claro, y que no solamente a los 100 días, desde ayer, en un sondeo que hicimos en Noticentro, desde ayer, incluso en medio de la celebración, los ciudadanos de la capital están esperando que Luis Abinader
cumple inmediatamente con sus promesas, que tal vez no pueda hacerlo de manera inmediata, como decíamos también aquí ayer. Sin embargo, sí están pendientes a todas las promesas que hizo Luis Abinader y están muy atentos a que cumpla al pie de la letra lo que dijo. Lo que hay que decir también con el asunto de la promesa de que no iba a poner un despacho de primera dama y que ahora dice que es una oficina modesta, y lo decíamos fuera del aire, por lo menos a título personal, para no atribuirles a ustedes comentarios que no son. Yo decía a título personal que aún sea una modesta oficina, como él piensa poner a la primera dama, esta puede manejar un buen presupuesto. Y ahí está el asunto, ahí está el detalle. Lo bueno sería que se cumpla, en el tiempo. claro, y que se cumpla lo que ella dijo, y tiene toda la razón en esa parte. Yo no fui elegida para manejar fondos públicos. O sea, eso podría ser un buen inicio. Hay que ver el concepto de modesta oficina que piensa ponerle a Abinader a la primera dama. Es fácil, yo entiendo que compararlo en el tiempo. En el tiempo y en las acciones. En términos económicos, claro, sería lo ideal. Y sobre lo que ustedes planteaban, miren, yo tengo la convicción de que aquí en pocos días estaremos nuevamente aquí cerrando el país. Yo pienso igual. Incluso podría ser hasta cierto punto lo más viable. Las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, están al borde del colapso de su capacidad. Que habíamos logrado bajar el UCI. Un 80% de su capacidad. Eso es algo estrambótico en nuestro país, sobre todo a la expectativa de lo que pueda ocurrir luego de las elecciones en nuestro país. En unos 12 días ya podríamos estar contando las personas que se contagiaron del COVID-19 en el proceso eleccionario en nuestro país, y esto da al traste con una crisis sanitaria de mayor gravedad, quizás el punto más crítico de la pandemia en la República Dominicana, y eso podría sin lugar a dudas cimentar el preámbulo de una crisis sanitaria grave, no como la tenemos hoy día, hasta cierto punto controlada, grave, en niveles que son prácticamente inmanejables, sobre todo en un proceso de transición que ha de venir. Fíjese, en unos 15 días estaríamos a 22 de julio. Entre esas fechas aproximadamente estaríamos conociendo ya de los nuevos casos de COVID-19, pero estaríamos a unos 25 días aproximadamente de un nuevo presidente asumir el mandato. Y eso en un periodo de transición económica por un lado, pero también en un periodo de transición de autoridades del sistema sanitario, hay que sopesarlo. Ustedes decían, y es algo que es sumamente válido, que hay funcionarios que podrían estar ocupando las posiciones, manteniéndose ahí, pero también que hay otros que evidentemente tendrán que variar y tendrán que ser caras frescas. Y yo entiendo que en ese punto es mejor tomar medidas con cautela, ver paso a paso, para evitar en lo adelante que por un cambio brusco, digamos, que por un proceso desacelerado, desenfadado de parte de las nuevas autoridades, se produzca un repunte en los casos de COVID o que no se puedan manejar los que ya están. Pero ahora más que nunca, y luego de que la República Dominicana, su ciudadanía, sus ciudadanos, dieron una muestra de civismo, dieron una muestra de compromiso social, el día del domingo pasado, cuando fueron a votar a las urnas de manera cívica, y aunque obviamente con ciertas cositas que hay que mejorar o que se podían hacer mejor por lo del distanciamiento físico, pero no estamos en mejor momento, no habíamos estado en mejor momento para que también nuestra clase política dé una muestra de civismo, porque si yo soy el presidente electo, tú eres un presidente que está saliendo, y ambos queremos lo mismo, que es el bienestar de la sociedad. Ya se supone que no debe haber un tranque en una Cámara de Diputados por un asunto de un estado, de declaración de un estado de emergencia. Mire, tú como nuevo presidente pídele el favor al presidente saliente. En lo que ustedes hablaban de eso, yo encontré una información en el Diario Libre de hoy que me llamó la atención, porque de verdad, primero no sabía que existía esta sociedad médica, y segundo, es la primera vez que veo que hace este tipo de llamado. Dice, la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos pidió ayer a las autoridades dominicanas habilitar de manera urgente nuevas unidades de cuidados intensivos, como ellos le llaman UCI. En un comunicado, la Sociedad de Cuidados Intensivos y Medicina Crítica
hizo un llamado de alerta a la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo, al Comité de Emergencia Sanitaria y al Ministerio de Salud Pública prestar atención al incremento significativo de los pacientes recluidos en las diferentes UCI. Si Cristian recordó que estamos casi a la capacidad total de pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos, y esta sociedad hace ese llamado, y con la cantidad de casos activos que tenemos, sobre todo hay una confusión que la gente no piensa. Aquí hay mucha gente asintomática, claro, con la que tú te quitas la mascarilla, claro, a la que tú abrazas, a la que tú tienes ciertos roces porque no tienes síntomas, tú no puedes como y que advertir, desconoce que tiene el síntoma, porque si yo soy asintomático, pero sé que tengo la enfermedad, te obviamente aísla. me aíslo. Además que hay un periodo de incubación, De incubación. que se puede contagiar. Pero si esta unidad, si esta sociedad, que yo no sabía que existía, está haciendo ese ¿Quién llamado? regula las sociedades y asociaciones de la República Dominicana? No, aquí. ¿Se imagina la Dirección de Asociaciones Dominicanas? Eso no se Ahorita hace. ponen un ministerio. Eso no se hace. Bueno, No. pueden ahora Nos crear estamos quitando ministerio. pero Los que no, ganan Hay mucho dijeron que compañerito, se ¿eh? van. no. Hay mucho No van a quitar, compañerito, ¿eh? no van a quitar instituciones. No, Quizá las no reduzca, meta la pero- mano al fuego por eso, porque hay pero mucho no compañerito. va a quitar Usted vio en Y el mucho tono, compromiso. usted vio en el tono que yo Claro se lo que dije, sí, ¿verdad? claro que sí. Pero si hay una sociedad, perdón, Cristian, de esta área tan crítica de la medicina, pidiendo a nuestras autoridades habilitar más camas y poner más atención a los casos de COVID que están llegando a la unidad de cuidados intensivos, deja claro que nosotros estamos teniendo quizás más casos de lo que conocemos. El escenario está ahí, yo creo, y repito lo que decía hace un momento, el PRM y el PLD tienen la oportunidad para demostrar civismo político, por llamarlo de alguna forma, ponerse de acuerdo y volver a declarar estado de emergencia, volver entonces a tomar el robustecimiento, ¿no?, de las medidas necesarias para poder parar el crecimiento que ha tenido el número de casos positivos de COVID-19. Ya no hay razón por la cual haber un tranque si se ponen de acuerdo. Si el problema era que se estaba haciendo política con esta enfermedad, si el problema era que se estaba haciendo campaña con esto y se estaba politizando el tema, ya no hay razón de ser para que esto se siga politizando y debe pasar o puede pasar más ligero en la Cámara de Diputados, que era donde estaba el problema. Sí. Mire eso, lo trae el periódico El Día. UCI a punto de llegar a máxima capacidad. Sí. Yo puse la de la sociedad, ¿verdad? El titular del periódico, el periódico Hoy, urge al gobierno equipar hospitales para atender oleada de pacientes con COVID-19. Que no se sumen, que no se pierdan. Y me imagino que el Listín Diario debe tener también algo de eso. Algo de eso. Que no se pierdan, porque es muy común que en días como estos de transición se pierden en cerrar casos, en cerrar procesos que tengan abiertos para poder entregar, ¿no? E incluso ya se está hablando de la comisión conformada por el presidente para la transición y se le está pidiendo una a Luis Abinader. Que no se pierdan en esto y que no se entretengan en temas que no son tan neurálgicos en días como estos que estamos viendo crecimiento del COVID. Hablábamos ayer del crecimiento también de la tasa de positividad, que se disparó casi un 20%, un 15, un 16%. Entonces, que no se pierdan en temas fútiles para estos momentos y que pongan atención a lo que realmente está pasando en la República Dominicana en el tema de salud, que son grandes retos que tiene el nuevo gobierno que va a iniciar a partir del 16 de agosto, además del reto de la economía y de cómo enfrentar ese problema. ¿Es posible, pregunto yo, es posible en estos momentos, en las actuales condiciones, que, suponiendo usted que haya una comisión de transición designada ya, se pueda, a través de la comisión de transición, por parte del Partido Revolucionario Moderno y el ganador presidente Luis Abinader, solicitar un estado de emergencia al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Claro. O formalizar el pedido, vamos a decir así, y que luego ambos voceros en la Cámara de Diputados, que por cierto la legislatura está próximo a concluir, soliciten iniciar un estado de emergencia, pero con los niveles de reapertura que tenemos. Por ejemplo, ya nosotros reabrimos el turismo, ya nosotros reabrimos nuestras fronteras, o sea, a los pasajeros al menos, la carga siempre estuvo abierta. Ya nosotros comenzamos a circular sin restricción de toque de queda precisamente por el levantamiento del estado de emergencia. Ya algunos comercios
hasta se olvidaron de las medidas restrictivas. Los restaurantes, por ejemplo, ya usted puede hasta ser partícipe, vamos a decir así, de ellos, compartir en ellos sin las mascarillas puestas, porque inmediatamente usted va a comer. Yo no he visto a nadie comiendo con una mascarilla todavía, o no sé si ustedes han visto. No, entonces, pero hay un meme, hay un meme. Hay un video viral. De una gente que como que cuando viene la cuchara le da algo ya y se abre la mascarilla. Bueno, en lo que eso llega a nuestro país, podría decirse están vendiendo mascarillas no aquí. Creas, no creas. Ahorita, ¿tú crees que parezca un creativo? Puede ser. Un emprendedor. Que nosotros vivimos en República Dominicana. No, y los dominicanos no hemos llegado a la luna porque Mira, no lo hemos propuesto. Con eso. Personalizada. Personalizada yo la puedo vender. Porque ninguno ha inventado un cohete, por eso no hemos llegado a la luna. Entonces, en estas condiciones que planteé anteriormente, hay que ver y hay que evaluar si la República Dominicana realmente puede abocarse nuevamente por un estado de emergencia en el que se pueda aplicar un toque de queda, en el que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueda detener a aquellos que no usan mascarillas de una u otra forma, porque con la relajación de las medidas era evidente que el nivel de propagación del COVID-19 iba a aumentar. Y sobre todo, lo que más daño podría hacer a la República Dominicana es ese superávit que hay, esa sobrepoblación de los hospitales del país en estos momentos que no hay forma de ninguna, no hay suerte y manera de que podamos salir relativamente bien parados en esta situación si los hospitales no tienen forma, no tienen cómo atender a esas personas que se ven afectadas por el COVID-19. Si eso no se logra, muchachos, si eso no se logra, aquí vamos a estar como llegó Bolivia, a alcanzar un momento que, por ejemplo, las personas eran prácticamente en las calles atendidas, muchas personas que hoy están en los hospitales, ¿verdad?, pero que, digamos, tienen una condición hasta cierto punto o medianamente grave, podría decirse que pasarían a sus casas y en sus casas podrían descuidarse de las atenciones, podrían volver a salir a la calle y eso sería un efecto bola de nieve en el crecimiento de estos casos. Mira, lo único bueno para mucha gente de la mascarilla es que no le permite ver el rostro en realidad de cómo se sienten. Explícame eso. Lo único bueno de la mascarilla es que tú estás buscando la idea de la comida. Él te entendió, él quiere saber por qué tú lo dices. Explícalo. No, pero eso es claro. Lo único bueno de la mascarilla en este momento es que le ayuda a mucha gente a no mostrar el verdadero rostro de cómo se siente y a ocultar lo que lleva adentro. Pero porque tú lo dices, estamos hablando de bolos y coludos. Estamos hablando de la necesidad que tú dijiste de llevar la mascarilla puesta y de que no se cumple en muchos sitios. Hay gente agradecida de la mascarilla. Está bien, pero ¿quiénes son esa gente? Gente que yo, ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo vivo incómoda con la mascarilla, porque yo respiro mal. ¿Y quiénes viven cómodos con la mascarilla? Los que están llorando. Por ejemplo. Los que no ganaron, Cristian, lloran. Ah, pues es explícita, mujer. ¿Cómo que explícita? ¿Pero eso tú entiendes? No, tú estás dejando cosas a la imaginación. Pero te lo digo porque tú decías que hay gente que no respeta y hay negocios que no lo están respetando. Es más, la primera semana del confinamiento usted iba a cualquier sitio y lo recibían con el termómetro, la manita. Por favor, tiene que ponerse el gel para entrar aquí. Tiene su mascarilla, tiene que levantarla un poquito. Esa era la primera semana. Ahora tú vas a cualquier sitio y esa gente no solamente entra en todo. Mira, aquí hay negocios que quisieran agarrar al cliente. Venga, entre. Al dominicano hay que decirle que debemos cuidarnos mucho más ahora, porque ayer haciendo un recorrido por las internacionales nos dimos cuenta de que en Corea del Sur están teniendo problemas por una cepa del coronavirus que es incluso 6 veces más fuerte que la que se ha visto ahora y que esa cepa del coronavirus venía desde Estados Unidos y Europa. Antes de ayer lo dijo Italia. Exacto. Que en un estudio encontró 2 cepas diferentes del coronavirus. Pero que son provenientes, es decir, originarias de países como Estados Unidos y Europa, que es lo que a mí me preocupa, porque al abrir nuestras fronteras, al recibir entonces ya vuelos de países emisores de turistas y de migrantes como son Estados Unidos para la República Dominicana, pudiera llegar de cierta forma aquí esa cepa del virus que es incluso
6 veces más fuerte, como hemos dicho, y tiene un rango de infección mucho más amplio que el coronavirus que nos haya tocado a nosotros desde marzo, por lo que tenemos que tener mucho más cuidado incluso ahora y encrudecernos los controles. Pero volviendo al tema de las elecciones que ustedes mencionaban hace poco, a mí me sorprende, o no me sorprende, sino me causó impacto ver, porque incluso lo esperábamos y lo habíamos dicho y nos habíamos atrevido a anunciarlo acá, el nivel de abstención que tuvo el proceso de elecciones presidenciales que extraordinarias. Visualmente No se percató, no se percibió eso. No percibimos eso, ¿eh? Señores, Por eso hablo del impacto que causó en mí, porque una vez lo habíamos dicho, pero al llegar al momento, habíamos hablado también de que el partido con la mayor capacidad de movilidad del voto iba a ser el ganador, obviamente, que fue lo que pasó, claro, porque fue la diferencia, hay que decirlo, de mucho a poco ayer entre un partido y otro. Que el presidente de la Junta Central Electoral 50% ronda sí, la abstención, y hay que decir que desde el 90, si no me equivoco, que fue la abstención de un 40%, era la más alta que teníamos en las presidenciales. Incluso y la votación más alta fue cuando el candidato presidencial era el doctor José Francisco Peña Gómez, exacto, que el doctor Joaquín Balaguer. Que venía también de una resaca el pueblo dominicano. Así mismo. Pero hicimos historia en muchos aspectos y uno de esos fue el de la abstención, que rompimos un récord en la historia política dominicana. A mí de verdad, cuando yo vi que rondaba el 50%, me sorprendió. Número uno, si usted fue a votar, usted percibió demasiada gente, fue mi experiencia. Exacto, por eso me sorprendió. Muchas personas de todas las edades. Ayer el presidente de la Junta Central Electoral destacaba cómo esos adultos mayores en sillas de ruedas, con andadores, con bastones, incluso un señor que para mí se convirtió en mi héroe, porque él y un familiar, una señora, le ayudó con su tanque de oxígeno para ir a votar. Bueno, y fue una imagen que se convirtió en viral. Nuestro reportero Julio Caraballo, en una de sus transmisiones en vivo para nuestra cobertura de RD Decide 2020, lo que destacó fue que el primer votante de uno de los centros en los que él se encontraba habría sido un anciano, había sido un adulto mayor, que fue con el andador. Y tú lo viste en la intervención de Caraballo, se veía cómo ese señor iba saliendo del centro arrastrando su andador. Porque el adulto mayor es más, él ve el voto diferente. Lo decía Natalie María aquí, sí, cuando la entrevistamos, de que ellos ven esto como un compromiso real, sí, sí. Un deber real ciudadano, y por eso acudían a las urnas. Incluso, que no acudieron, que hay que decirlo, que no acudieron con la intención que ella manifestaba acá, sí, pero acudieron. Claro, pero te voy a decir algo. Tú aprendes a votar y valoras el voto cuando tú ves que tu mamá y tu papá y que en tu familia te enseña, hay un compromiso real con el voto. Que también se aprende desde casa. Que eso se aprende en casa. Yo te lo digo porque yo vi a mi familia, desde pequeña yo vi a mi familia siempre votar. Incluso siempre he dicho que muchos de nosotros crecemos con cierto rechazo político por lo que tú escuchas en tu casa cuando vienes creciendo. Y a mí me pasó con Joaquín Balaguer, a un punto que yo no solamente no quería saber de Balaguer, señores, yo ni el rojo en su momento lo podía ver, hasta que yo llegué pasé de mi vida de estudiante de bachiller a vivir en la capital con otros roces, otros estudios y otros conocimientos, para entonces yo comenzar a desmontar esa creencia infantil con la que yo venía. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo del deber ciudadano, de la noción que se tenía. No hay una persona menos política que mi hermana mayor. Mi hermana mayor no cree en la política partidista, ¿no? Sin embargo, la primera que andaba buscando gente de mi familia, a mi mamá, a los tíos míos, que no se podían mover solos, era ella. No, venga, vamos a votar. Y ella los llevó a votar sin que ningún candidato le diera dinero, sin ninguna compra de cédula. Ella los llevó a votar porque había que votar. Y te estoy diciendo, yo nunca he visto ni he escuchado a mi hermana decir, a mí me gusta tal candidato o a mí me gusta tal partido. Ella fue a votar porque había que votar. Hay que ver finalmente cómo la Junta Central Electoral, bueno, al final de los cómputos ya será ver cómo queda ese escenario de las... Es 48 horas. De la abstención, que ahora mismo está en un 48%, Porque también con más del 90% de los votos. Sí, también ese es el tema, que también hay una parte de esas personas que fueron a votar, que como no se fueron o no han sido computadas al momento, pueden ser colegios más que menos poblados, pueden ser mesas electorales donde la situación no fue o no circuló tan bien, y quizás algo que impactó visualmente al menos, de cómo fue la gente
a las urnas, era el tiempo de las votaciones. Recuerden que el proceso inició a las 7 de la mañana y concluyó a las 5 de la tarde, conforme a lo programado por la Junta Central Electoral. Cuando usted compara eso con otros procesos que han iniciado a las 6 de la mañana y concluyen a las 6 de la tarde, eso pudo quizás incidir directamente en cómo fluyeron las personas hacia los centros de votaciones. Asimismo, está la situación de que evidentemente el COVID tendría algún impacto, y aunque hubo un voto prácticamente que propició una remoción, vamos a decir así, del escenario político tal cual está al momento, también hay que tener claro que una buena parte, y sobre todo de PLDistas, casi 1 millón de personas no acudieron a votar, y lo hago tomando de referencia el último voto PLDista, el de 2016, en este mismo nivel, en el nivel presidencial, que sencillamente no votaron por ese partido. Y eso, de una manera u otra, es lo que impacta en el total de datos de cosas que no pasan o de datos que no se ven ahí de personas que participaron. También a eso se suma el tema particular de que el Partido de la Liberación Dominicana ya se declara como el partido opositor, principal partido opositor. Pocas horas después de conocer los resultados. Y habla de una reestructuración que no sé hasta qué punto puede hacer desde la posición que se encuentra. Yo había dicho que el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, en el 2021 tendrá un congreso, pero yo no sé si hoy día puede decir, bueno, nosotros vamos a reestructurar mañana, si eligió el comité político hace poco, si eligió sus autoridades, vamos a decir así, luego de la salida de Leonel Fernández de esa organización política, y lo que pareció más que una reestructuración en ese momento fue pasarle un paño húmedo a lo que pudo haberle quedado a esa organización política. Mira, y qué bueno que tú pones el tema del Partido de la Liberación Dominicana, porque estas elecciones, primero a su actual presidente, el señor Temístocles Montaz, lo dejan mal parado. No me estoy refiriendo a la trayectoria de Don Temo, me estoy refiriendo a las expresiones que él dijo y que causaron un revuelo en la población dominicana, de que el PLD tenía y siempre ha tenido una estrategia de saber quién vota, quién no vota, buscar los votos, sí, que al mediodía sabe, y él, que tenían un sistema mejor que el de la Junta. Un sistema mejor que el de la Junta, dijo Temo, y que podían hacerlo. Yo advertía a unos de mis compañeros de trabajo aquí el domingo, le decía, no sé si es una percepción mía, pero en mi trayecto Santo Domingo-Cotuí, Cotuí-Santo Domingo, en todos los recintos que por lo general hay que bajar el acelerador porque todavía nosotros no atinamos a ir a votar y volver a la casa, sino como que nos quedamos en los alrededores de los colegios electorales, yo le decía, mire señor, yo no vi un solo PLDista en las calles, ni siquiera aquello de los grandes baberos, a mí me sorprende. Y esa persona me miraba como tú estás predispuesta, fue lo que yo sentí. Y después, cuando fueron subiendo las horas y fuimos viendo una serie de eventos que fueron pasando, imágenes que manejábamos aquí en el canal, yo podía mostrarle lo que yo había advertido. Yo, mire esas imágenes, cuánta gente del PLD usted ve en esas imágenes, cuánta gente que estaba trabajando en mesa. Entonces, esa teoría o ese esquema del Partido de la Liberación Dominicana se cayó muy temprano o no se ejecutó o de verdad no hubo logística esta vez en las elecciones para que una abstención tan grande se diese en este proceso electoral en la República Dominicana, pero que tampoco usted vio algo que a mí me había pasado en otras elecciones, cubriendo justamente para esas transmisiones especiales que hace el grupo de medios Telemicro y que nos ha tocado en los últimos procesos estar. Es que al mediodía usted podía pasar por cualquier comando del Partido de la Liberación Dominicana y su gente estaba siempre afuera, había gente, había coordinación, entra y sale de vehículos, y ni camino al canal, ni cuando me tocó regresar a mi casa, por las zonas y los comandos que yo conozco, yo encontré personas en esos sitios. El PLD, particularmente yo, sentí que al mediodía el PLD estaba entregado.
que esa estructura de la que hablaba Temo, mejor que la de la Junta, que le permitía conocer a sus votantes, que Julio es encargado de que 10 vote y que a las 12 del día le decían, Julio, Cristian no ha votado, y mandar a buscar a ver por qué Cristian no había votado, parece que en estas elecciones no se dio. Y si se dio, pues la gente traicionó ese voto. Tan simple como eso. Si esa logística PLDista que le había dado el triunfo en las elecciones pasadas, esta se dio, entonces la gente traicionó el voto. No lo hizo por el Partido de la Liberación Dominicana porque los números que hoy tiene el Partido Revolucionario Moderno así lo demuestran. Bueno, y también, tú sabes que... yo diría que más que traicionar varió. No, porque súmele. No es una traición. No, si pero tú tú sabes que demuestra eso. También póngalo así como que varió, o como que hubo otro compromiso, o como que la gente hizo como cuando Balaguer, que le cogimos la fundita, ¿cómo era que decía? Le cogemos la fundita y no somos reformistas. Entonces, ¿por qué le sumo esto a este comentario? Porque todo el que está en los programas del gobierno, el sábado recibió su depósito. Los que están en fase. Pero tú sabes qué demuestra eso. Yo no te digo que no son ciudadanos, yo te estoy diciendo que si la estrategia venía combinada, la estrategia falló porque los números así lo demuestran. Pero tú sabes, exactamente, tú sabes qué demuestra eso. Que realmente el Partido de la Liberación Dominicana se divorció de sus bases. Se durmió en sus laureles. Se divorció de sus bases, se durmió en sus laureles y descuidó a sus militantes. ¿Por qué? Porque realmente si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese tenido unos militantes comprometidos, fidelizados con la estructura partidista, eso no habría pasado. Y esa logística de la que tanto presumía el Partido de la Liberación Dominicana habría funcionado como había funcionado en ocasiones anteriores. Por eso es que estamos diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana está llamado a una reestructuración, no a un paso de paño tibio, como decía Cristian ahorita, que habían hecho, sino a una profunda reestructuración, no solamente de sus liderazgos, sino también de sus representantes dentro y fuera de la propia organización. ¿A usted sabe dónde yo compruebo eso? ¿Dónde? En la parte final de todo esto, en el mensaje final del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, cuando a la medianoche él tuvo que ponerse y felicitar y reconocer, primero reconocer el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y luego felicitarlo. Señores, lo dejaron solo. Él no lo habían dejado solo, él lo habían dejado solo todo el tiempo, pero en el momento crucial lo dejaron solo. Solo la vicepresidente Margarita Cedeño, que era su actual candidata a la misma posición, reconocidos dentro del partido, solamente estuvo ella. Estuvo su hijo, que siempre estuvo al lado del padre en este proceso político. Pero las grandes caras... Y que no descartemos que... Sí, las grandes figuras del Partido de la Liberación Dominicana, ¿dónde estaban? Es más, nunca en el proceso político usted vio a un Gonzalo hablar tan bien como lo hizo cuando reconoció que el PRM ganó. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía la presión de sus compañeros, porque no le pusieron un papel, porque no le impusieron un discurso, porque habló del alma y hasta le brillaron los ojos para asumir que había sido derrotado y felicitar al otro. Yo creo que Gonzalo hasta cierto punto descansó en ese momento. Sí. El brillo de los ojos, te lo decía. Se liberó de la presión. Se liberó. Yo creo que hasta cierto punto descansó. Sí, y te lo digo porque yo conocí en las calles como reportero al Gonzalo Castillo ministro. Y todas esas cosas, esas desconexiones neurológicas, vamos a decir así, que parecían presentarse en ese momento, en cada una de las intervenciones que tenía en algún medio de comunicación, a mí me parecían hasta cierto punto desproporcionales, porque nunca había visto algo similar así en esa figura, y lo decía siempre que tenía algún espacio y que compartía y me preguntaban sobre el tema. Yo creo que eso en mucha parte, en mucha medida se debió a la presión de parte de precisamente esa cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, que lo obligó hasta cierto punto. Yo no vi a un Francisco Javier, por ejemplo, detrás de él ahí. No vi a un José Ramón Peralta ahí. No vi a muchas figuras. De Francisco Javier, quien era el director de campaña de estrategia de campaña, ha sido del PLD. No vi a un Rubén Bichara, Bichara ahí. No vi al propio Danilo Medina cerca, ni siquiera. Exacto. Y todo eso son factores que influyen. No es el mismo Gonzalo que salió ganador en las primarias y que tenía todo un adorno en su entorno, al Gonzalo que termina perdiendo a mi forma de ver las cosas como partido, pero Gonzalo Castillo como figura, claro. Gonzalo se lanza senador en las elecciones del 24 por el Distrito Nacional, que no es una plaza fácil,
ganar en la capital, y puede que el hombre gane. Yo puede tener un buen posicionamiento. Comparto contigo la posición del Gonzalo de la Calle, que como reporteros o como periodistas conocimos, no se pareció nunca al candidato. Lo que pasa, ahí hay que hacer tengo que hacer digamos, una referencia, por así decirlo, porque a veces quien tú menos entiendes te abre los ojos. Aneudis Rafael Jiménez, uno de nuestros colaboradores en Noticentro, me dijo el día de ayer, está demostrado que tú ser buen ministro no te asegura una presidencia. Con Gonzalo Castillo, con Miguel Vargas y con Eduardo Estrella. Pero te voy a poner un ejemplo de lo que decía Cristian. Quien cubrió un evento donde estuvo el ministro de Obras Públicas. Porque nadie puede negar la buena labor en el ministerio. Es diferente el manejo que tenía. El que fue ministro de Obras Públicas no tiene nada que ver con el que fue candidato. Ni siquiera yo te evalúo a la gestión. No es la gestión. A la persona en la posición. El candidato versus el ministro. Claro. A mí me tocaron puntos muy fijos para compartir con el ministro. Me tocó un primer Picasso del puente sobre el río Yuna, en el que como cotuizana yo entendía que era una obra prioritaria, y conocí al hombre de mangas cortas, ágil, explicativo, práctico, muy ligero, nada de adornos. Luego el ministro le correspondió ir a lo que iba a ser, a conocer las instalaciones del Instituto Dominicano de Cardiología, que el gobierno se había comprometido en una visita sorpresa al presidente Medina a hacer una remodelación. Y aquel señor llegó sin seguridad, sin guardaespaldas, sin asistente, y caminó y atravesó el pasillo de aquel hospital para dejar impresionado por donde quiera que iba pasando al hombre normal, holgado, saludo, ¿cómo están? Mire, aquí es saludo, buenos días, usted viene, sin postura, sin ese adorno. Porque aquí hay gente que ya... La parafernalia de un candidato presidencial. Te voy a poner el ejemplo. Aquí hay gente que el PRM ganó el domingo, que vino ayer a entrevista con guardaespaldas, camarógrafo y un equipo de prensa, y no tiene un cargo. Entonces, perdón. No tiene un cargo y ni siquiera tuvo un rol activo en campaña. Después me tocó ver y participar en la inauguración de ese mismo puente con un Gonzalo en la misma postura. Y esto le dio a él quizás que mucha gente lo valorara, pese a que desde fuera sintiésemos que él no tenía el apoyo del partido. ¿Por qué? Porque y se lo dijimos en la última entrevista que tuvimos aquí al exministro de Educación. Navarro. No, que estuvo en la... ¿Exministro de qué? Del PLD, que fue, ay Dios mío, la edad, discúlpeme, yo me acuerdo del nombre ahorita. Le decíamos aquí que cómo era posible que Melanio Paredes, que estuvo en una entrevista final hablando de lo que era el cierre de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo en una entrevista con nosotros, y yo le preguntaba que cómo era posible que mientras el candidato del Partido de la Liberación Dominicana cerraba en la provincia de Monteplata y en San Pedro de Macorís, como lo presentaba Melanio, con el desborde de aquellas ciudades apoyando a ese hombre, ¿cómo era posible que los miembros de su comité político, su comité central, entiéndase el Temístocle, el ministro de Turismo, Francisco Javier y un sinnúmero de gente, estuvieran advirtiéndole a la Junta y al país que iba a haber fraude, que se estaban haciendo un sinnúmero de cosas, sin llevarle un papelito donde tenían que llevarlo? Hacer una rueda de prensa en el medio de que su candidato está cerrando su campaña política en puntos importantes, ellos estaban distantes presentando otras cosas. Todo eso influyó y todo eso te deja un mensaje claro de que el Partido de la Liberación Dominicana no se unió, no estaba acorde a esta situación que ellos mismos estaban viviendo, lamentablemente. El PLD inmediatamente tuvo la ruptura después de las primarias, lució por muchos momentos como sin cabeza, y sobre todo cuando se agravó la crisis del COVID, que su líder, Danilo Medina, tuvo que asumir más la gestión de gobierno, el rol del presidente de la República, no así del Partido de la Liberación Dominicana, no así de la figura política electoral, vamos a decir, en ese momento, pues eso causó muchos traumas en la organización política, una organización política que venía padeciendo ya de dolencias, de dificultades, y que hay que mirar hacia adelante.
El Partido de la Liberación Dominicana, que lo reitero, tiene un congreso en el 2021 donde se supone deben ser renovadas o validadas aquellas autoridades del Comité Central, del Comité Político, de los comités intermedios y de los comités de base. Eso no se puede adelantar, Cristian. No, porque hay autoridades que deben cumplir. No sé, quizás puede gente que tiene 20 años ahí no puede ser de 3 meses. Quizás puede llamarse, pero eso está en un acuerdo y como el PLD se rompe los acuerdos. Lo único claro. Del 21? No, eso ya está, eso lo define después, creo que el Comité Central. Pero si esperan un año se van a diluir. Ahí voy, precisamente, ahí voy. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que apurarse, tiene que asumir rápido, y el presidente Danilo Medina, que es el líder de la organización política, tiene una seria dificultad, y lo planteamos en el pasado, al no poder ser nuevamente candidato presidencial, debe primero formar una figura política a su alrededor que pueda asumir la presidencia de la República. Para eso tienen 4 años, pero para una reestructuración de las bases, de incluir personas, de aquellos jóvenes que se han fajado en el Partido de la Liberación Dominicana, pero que no han podido escalar por ese freeze en las estructuras partidarias, tienen que hacerlo ya, porque ahí hay una fuerza del pueblo que está como esponja, absorbiendo a todo aquel que pueda sentirse inconforme de esa derrota del Partido de la Liberación Dominicana, y que pasado el 16 de agosto, inmediatamente a las 10 de la mañana, baje las escalinatas del Palacio Nacional el presidente de la República y su equipo, y no vuelva a la Casa de Gobierno. Habrá mucha gente desamparada, habrá mucha gente que su PLD como sustento de vida cambiará en automático, ya no necesitará tanto de ese Partido de la Liberación Dominicana, tendrá que buscar otras alternativas, sobre todo al grupo grande que es empleado público, y eso debe pensarlo el Partido de la Liberación Dominicana si quiere sobrevivir en el tiempo, porque eso que dice hoy, o que ayer dice y sale hoy publicado en los medios de comunicación, Temístocles Montaz como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi juicio fue una de las decisiones más erradas de esa organización política, no por la figura ni porque no se lo merezca, sino porque es una persona que había sido cuestionada por casos judiciales y que de por sí a un partido que lo que más se le ha hecho es cuestionarle su moral, cuestionarle los casos de corrupción, usted poner ahí al frente una persona, descargada o no, que esté en el proceso o no, bueno, eso es otra cosa, pero ya manchada por el cuestionamiento judicial, en uno de los casos más grandes de toda Latinoamérica de corrupción como lo fue Odebrecht, eso puede causarle problemas, eso le causó traumas y en lo adelante también puede ser así. No es desechar lo viejo, no es desechar lo viejo, es tomar lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo para poder subsistir, porque de lo contrario, en poco menos de 2 meses, con un Leonel Fernández con las energías que tiene y que ha demostrado en estos días conforme al momento, porque él alcanzó su objetivo. Tiene senadores, que es una representación del Poder Legislativo, alcanzó una buena cifra de diputados, es partido mayoritario, va en franco crecimiento. Todos esos elementos pueden o influyen en las morales de las tropas, y eso puede ser determinante para el próximo proceso. Quizás no sea opositor o el principal opositor, claro, como quiere venderse el PLD. Lo decaído que en su momento se vio el presidente Fernández, por no decir derrotado, de su propia organización política, estas elecciones lo han revivido. Es más, yo no había visto un partido que perdiera, como perdió la Fuerza del Pueblo, que celebrara tanto. Ellos no estaban celebrando que perdieron, ellos estaban celebrando la derrota. De la cúpula del PLD. De la cúpula del PLD a la que él siempre le tiró. ¿Tú escuchaste el discurso, o no lo escuchaste, sí, no sé si recuerdas algunas frases del discurso cuando Leonel Fernández salió del PLD, el discurso de despedida? A los engreídos, no, cuando salió en octubre. Cuando se renunció al Partido de la Liberación Dominicana, que decía, a los engreídos del Palacio que se acostumbra a escuchar el pa' afuera que van. No se van a mantener ahí. Todavía es un corte que anda por ahí. Van a salir, no va a ganar. Él no decía que iba a ganar. Él no decía que iba a mantenerse en la presidencia. Él decía, fíjense bien, eso es lo que le toca. Atentaron contra el propio pueblo, incluso contra su propio partido, y ahí está la respuesta. Señores, pero la gente más pequeña que hay en el Partido de la Liberación Dominicana de tamaño, ¿era la más grande de arrogancia? Pero es que eso, los resultados de hoy en día y no me pida iniciales, que no vine chismosa ahora. Bueno, gracias a Dios. Los resultados que estamos viendo hoy en día
son consecuencia directa de la crisis profunda que estaba viviendo el PLD. Eso no es un asombro para nadie. Sí, pero eso no nos llama... Por eso estamos diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana debe abocarse a una profunda reestructuración, porque ya no es la fábrica de presidentes que era antes. Pero Julio, ya no es el partido de principios de los 2000. ¿Por qué? Julio. Porque su cúpula, porque hay que decirlo, su cúpula se olvidó tanto como de la sociedad como de los militantes del partido. Julio, y eso se le está pasando balance ahora. Pero cuando usted va en la vida, olvidémonos en un partido, cuando usted va por la vida y usted tiene una relación bonita, se llevan bien, se tratan bien, y de un momento a otro pasa cualquier circunstancia, que hay un distanciamiento y que se enfría, si usted quiere a esa persona, busca la forma. Usted se acerca, usted si tiene que pedir perdón lo hace. Dijo, si usted quiere. O sea que el PLD no quería eso. No quería. Okay. Vámonos a la portada de los periódicos. Yo creo que más que el PLD es una figura. Yo lo que creo que ahí te dejó claro que donde media el dolor y el rencor, no hay un ápice de amor. ¿Ven por qué en política 2 y 2 no son 4? Nunca. ¿Cuánto sacó el PLD? Ahora. Ahora en las elecciones, Ya por lo menos en el nivel presidencial. Iba por 37 la última vez que yo lo vi. 37%. ¿Cuánto sacó Leonel Fernández? La última vez que dejé al presidente Fernando, 8 y pico, como daban las encuestas. Sí. Que realmente yo creía Leonel 37 y... No, ¿tú sabes por qué no estaba más alto? ¿Tú sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Pero espérate, 37. Pero no me dejes así. Porque esa gente fue mandada a votar porque había que dar una estocada en primera vuelta. Oye, mucha de esa gente. Pero oye lo que voy. Política 2 y 2 no son 4. 37 del PLD, ¿verdad? Ajá. Más 8. No me lo sume, espérate. Ya. Y 8 de Leonel. Ajá. ¿Quién en términos numéricos fue el ganador? En esas dos numeraciones. Leonel. Que sacó 3, no, espérate, en términos numéricos. En términos numéricos el PLD. 37 sacó. Ajá. Y en términos reales, Leonel Fernández. Leonel Fernández. Sí. Y si tienen una diferencia de cerca de 25 puntos porcentuales. Sí. Yo no desmerito, era como decía ayer, yo no desmerito ni la victoria, si se quiere, moral de Leonel Fernández, pero tampoco puedo decir que el PRM ganó por Leonel. O sea, como quieren pensar algunos, que el triunfo se lo dio a Leonel y que fue la fuerza del pueblo. El triunfo se lo dio el pueblo. La victoria del PRM. El triunfo se lo dio el pueblo. El triunfo se lo dio el pueblo. Lo que las circunstancias yo dije ayer, y usted me ayudó cuando yo dije, al PLD en su momento, a una tendencia del PLD en su momento lo venció el Estado. A la otra tendencia del PLD en su momento lo venció el poder. Al PLD completo lo venció el pueblo. Así es. El pueblo le dio una bofetada sin mano y le dijo muchas cosas a un partido que se creía rey, dueño y señor. Y lamentablemente las urnas, aún hayan sido con 10 votantes, le dijeron no más. Vamos a los periódicos, señor director. El periódico Listín Diario, la Casa de Gobierno es la foto principal. La ley de castigo ha marcado estrenos de gobiernos. En 4 décadas, el arresto de exfuncionarios ha sido una constante. Veremos ahora. Estos comicios sellan el descalabro de los icónicos partidos. Bueno, quedan pocos ya. En el editorial, al presidente electo. Comienza la transición, comisión rendirá cuentas al equipo de Abinader. El PRM domina ahora el tablero del poder. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. Seguimos con el periódico Hoy, que en su portada dice: urgen al gobierno equipar hospitales para atender oleada de pacientes COVID-19. Nueva familia presidencial, la foto de portada. Luis Abinader acompañado de su esposa e hijas, además de otras personas. Listo, el inicio de la Major League Baseball. Juan Soto y los nacionales reciben visita de los Yankees el día inaugural el próximo 23 de julio. Invariables, tendencias de conteo de votos presidenciales, 52.37% Luis Abinader, más de 2 millones de votos. 37.69% Gonzalo Castillo, más de 1.400.000 votos. 8.84 Leonel Fernández, 344.000 votos. Esos no son números de celebrar para Leonel Fernández. 0.94, 36.000 votos Guillermo Moreno. 0.08, 3.200 votos Ismael Reyes.
0.08%, 2.900 votos Juan Cohen. Además, presidente Danilo Medina nombra comisión de transición integrada por 6 altos funcionarios, incluyen a Peralta y Montalvo. Estados Unidos felicita al pueblo dominicano por las democráticas elecciones, expresa disposición de colaborar con Abinader y su futuro gobierno. Castaños afirma elecciones fueron una jornada excepcional. La democracia dominicana quedó enaltecida y esto no será olvidado nunca, dice Castaños. PRM tendrá mayoría simple en el Senado. Llevaba 18 senadores a la noche de ayer, el PLD 6, el Partido Reformista 5, la Fuerza del Pueblo 1, el BIS 1 y Dominicanos por el Cambio también 1. Por eso es que yo no creo tanto en la victoria práctica, no numérica, de la Fuerza del Pueblo. Vamos entonces con el siguiente periódico, señor director. El Diario Libre tiene en su portada la información de que los famosos reaccionan a los resultados electorales del domingo. Además, las grandes ligas se atascan con las pruebas del COVID-19. Abinader asumirá poder con duros retos en la salud y en la economía. Los empresarios ofrecen apoyo al futuro mandatario con una agenda de unidad a favor del país. Requerirá del apoyo de todos los sectores para enfrentar la pandemia y relanzar la economía. Pedirán 1 año de prisión preventiva por robo en la Junta Municipal Electoral de Santiago. Llueven las felicitaciones y elogios por los comicios. Más de 52,000 empresas solicitaron suspensiones mientras el COVID-19 no pierde fuerza. 703 nuevos casos. El PLD se declara primer partido de oposición. Mira qué quinita le dan ya. Es la información que trae. Es la información que trae el Diario Libre. Ahí también iba. Chan, 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 chan. El periódico El Día, Ringo Starr, concierto virtual por sus 80 años. El presidente electo deberá adaptar el presupuesto por crisis. Especialistas estiman habrá que reformularlo para planes sociales. La información principal del día, Comisión Transición deberá lidiar con efectos pandemia. El presidente Medina crea un equipo para coordinar el traspaso de mando con designados de Luis Abinader. Limpieza postelectoral, gloria a Dios. Muchos candidatos lo hicieron. Brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional iniciaron el retiro de la propaganda colocada en lugares públicos en el marco de la campaña desplegada para las elecciones del pasado domingo. PLD desciende a ser tercero en el Senado. Fuerza del Pueblo. Gracias. Amén. Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar y tendrá 1 en Consejo de la Magistratura. UCI a punto de llegar a máxima capacidad. Pandemia y salud. Por la pandemia, Salud Pública reporta que el país llega a los 800 muertos. En elecciones, abstención registra récord desde 1962. Abinader creció en política cediendo. Hasta así se aprende. Estas son las principales informaciones del matutino El Día. Veamos ahora. Seguimos con el periódico El Caribe, cuya portada dice: Abinader tendrá que encarar la COVID-19 y crisis económica. Economistas vaticinan una posible reestructuración del aparato fiscal y un acercamiento al FMI. Danilo conforma equipo de transición. Además, Castaños Guzmán destaca el civismo del pueblo. Asistencialismo no caló como oferta electoral, asegura el sociólogo Wilfredo Lozano. Además, el Senado será renovado y con dominio del PRM. Asesor vaticina alza de casos de la COVID-19. Armando Báez lo atribuye al proselitismo político asociado al pasado certamen electoral y a la desescalada económica. La foto principal: alcaldías retiran propagandas políticas, lo hacía también la alcaldía de Santo Domingo Norte y la del Distrito Nacional. Principales informaciones del periódico El Caribe. El Nuevo Diario tiene en su portada la información de que Danilo Medina designa la Comisión de Transición. La oposición consolida su triunfo según van contándose los votos. De entrada, tras su derrota en San Cristóbal, Tommy Galán podrá ser juzgado sin privilegios por el caso de Brecht. La OEA destaca que la jornada electoral fue ejemplar en República Dominicana. Otros observadores destacan el proceso.
Naquena. Solicitarán prisión preventiva contra involucrados en robos de 37 millones de pesos a la Junta Electoral de Santiago. La Fiscalía Bolivia acusa a Evo Morales de terrorismo y pide que sea detenido. Presidente de la Junta afirma: la democracia quedó enaltecida, pide plazo para resultados de diputados. La República Dominicana supera los 800 muertos por COVID-19. Las tareas son muchas. Titula el editorial de Percio Maldonado. Con esta información que trae el Nuevo Diario, nos vamos a la pausa. Manténgase en sintonía. Despierta RD.